Hola, qué gusto poder unirme a través de estas sesiones que estamos viviendo en nuestra área para vivir juntos esta Semana Santa y Semana de Misiones que es tan especial para FEF. Me han pedido que comparta con ustedes el tema de Unidos a Jesús Resucitado. Mi nombre es Verónica y formo parte de la región Metro Norte. Y quiero empezar contándoles mi experiencia de vida. Yo formo parte de una familia católica, crecí educada con valores cristianos y cuando iba a hacer mi primera comunión, a mi mamá le presentaron lo que era FEF y nos unimos al movimiento. La verdad es que ahí empecé a conocer a un Jesús más integrado a mí, que formaba más parte de mí. Yo estuve en FEF hasta el área de juveniles, pero la rutina diaria, el crecimiento de mis hermanos que entraron a la universidad y demás, nos hizo dejar de ir a FEF. Y sin embargo, mis papás siempre se han preocupado por nuestro crecimiento espiritual y continuamos en casa recibiendo a Jesús a través de la escuela. Yo estuve en la escuela católica y eso me permitió mantenerme cerquita de él. Yo digo que estaba yo cerquita de la hoguera. Y bueno, pues quiero decirles que pues fui creciendo en la juventud también, durante la universidad también estaba yo muy cerquita de Jesús, hasta que sucedió que me casé. Y pues entonces ya la vida católica no nos era tan cómoda entre nosotros. Tuve 2 hijos, o tengo 2 hijos, María José y Juan Pablo, y aún así les enseñé, pues digamos, lo básico, ¿no? A rezar el angelito de la guarda antes de dormir, antes de llegar a la escuela hacíamos oración del día, etcétera, pero nada más, ¿no? Jesús era un poco incómodo aquí adentro. Y bueno, pues la verdad es que me fui acostumbrando a vivir así. Hasta que un buen día mi hermana decidió con otra amiga, con Vane Olvera, abrir una comunidad para llevar a sus hijos al catecismo, prepararlos para la comunión y tuvieran una continuidad en su vida católica. Y me invitó a participar de la comunidad. Al principio me costó trabajo, sinceramente, sobre todo porque pues mis hijos estaban pequeños. Sin embargo, había algo que me hacía necesitar de ir a nuestras sesiones y entramos de lleno a FEF. Juan Pablo tenía en ese entonces 4 años, hoy tiene 15, y gracias a FEF puedo decir que mis hijos han crecido también en esta hoguera en la que yo nací. Sin embargo, pues la vida nos tiene preparados diferentes destinos, digámoslo así, y pues me separé y me divorcié. Y aún así, mis ganas de estar cerquita de Jesús no se detuvieron. Fui necesitando más y conociendo más de Él. Y recuerdo mucho que una vez en una de las sesiones de FEF, un gran amigo, Juan Carlos Carrillo, que muchos de ustedes han de conocer, nos dijo: el Jesús del católico es el Jesús resucitado. ¡Toink! La verdad es que me quedé un poco sorprendida porque pues estamos acostumbrados a ver a un Jesús crucificado, a un Jesús dolido, ¿no? Y pues se quedó esa frase dentro de mí sin entenderla verdaderamente. Sin embargo, también yo entendía que pues que Jesús, que yo creía en que Jesús había resucitado y llegaba como esa tranquilidad a mi alma, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, mi hermana me invitó a formar parte de un retiro, el retiro de Emaús, que vino a darle un vuelco a mi vida de 180 grados.
Si Fef ya me había dado un buen revolcón, el retiro de Maús me dio otro mayor. Fueron 3 días de retiro y conforme iba avanzando la verdad es que no era la necesidad de conocerlo a Jesús, era la necesidad de amarlo. Porque yo en ese retiro sentí su presencia en mi vida. ¿Cómo les digo? Sentí que lo vi, sentí que estuvo ahí conmigo, que me mostró sus heridas y que me había dicho, yo me subí a la cruz por ti, pero resucité para darte la vida eterna. Wow, la verdad es que quiero contarles que durante ese retiro, pues tuve una confesión muy especial. Como todos los retiros, siempre queremos tener ese momento de reconciliación con Jesús. Y cuando yo entré a la sala en donde estaban los confesionarios, era un salón muy grande y al frente había un Cristo del techo al piso, pero quiero que entiendan que era un lugar de doble altura. Pues era un Cristo de aproximadamente 5 metros de alto que se presentaba ante mí, un Jesús en la cruz. Cuando yo terminé mi confesión, después de que el sacerdote con todo su amor me dio la absolución de mis pecados, de pecados que yo había cometido en mi niñez, cuando era adolescente, de joven, en mi época de casada, cosas que uno de pronto ha olvidado y que el Espíritu Santo se encarga de abrirnos el corazón. Yo volteé a ver a ese Jesús que estaba en la cruz. Me vi chiquitita junto a él, pero volteé y le dije, tú ya no estás en la cruz. Te bajé de ahí y entendí ahí, en ese preciso instante, lo que Juan Carlos me había dicho. Jesús había resucitado aquí adentro de mí. Y con ese Jesús he vivido hasta hoy. Creo que han pasado 5 años desde aquel retiro. Y me atreví a entregarle mi vida y decirle, haz en mi vida y en la de mis hijos tu voluntad. Y eso ha sucedido. No quiere decir que mi vida es perfecta, la verdad es que no. He tenido dificultades, tropiezos, ha habido de todo. Pero la verdad es que siento su presencia en mi vida todos los días. Y todos los días le agradezco por cómo se manifiesta aún en las cosas más sencillas. Y le pido que no me permita cerrar los ojos sin verlo, sin sentirlo, sin vivirlo dentro de mí y dentro de mis 2 hijos. Así es como ha estado Jesús vivo en mi alma, Jesús vivo en mi casa, Jesús vivo en donde quiera que yo vaya. Y bueno, debemos entrar en tema. Quiero pedirles que se pongan de forma cómoda, cierren sus ojos, porque nos vamos a transportar a la época de Jesús. Imaginen que somos seguidores de Jesús. No fuimos elegidos por Jesús. No fuimos nombrados como lo fue Andrés, Santiago o Juan. Pero empezamos a escuchar de él y nos unimos a ese grupo de personas que lo seguían. Escuchamos su palabra, aprendimos de sus parábolas, vimos cómo sanaba a los enfermos, cuántos milagros hizo, cómo resucitó a Lázaro. Pero algo que nos tocó vivir muy especial fue que de su boca escuchamos la promesa de la vida eterna, porque Él nos dijo que Él habría que sufrir, morir y resucitar. Cosa que para nosotros en esos momentos pues era algo imposible. ¿Cómo es que vienen a prometernos que va a resucitar? ¿No?
Imagínense y sitúense en esa época y en esos momentos siguiendo a Jesús. De pronto llega ese día. Jesús es traicionado por uno de sus amigos, es juzgado y llevado a la cruz. Y a nosotros nos ha tocado presenciarlo todo. Vimos cómo Judas lo besó, cómo fue entregado, cómo es que muchos prefirieron que Barrabás fuera salvado y que Jesús, aún en su bondad, fuera llevado a la cruz. Nos tocó caminar con él el Calvario, ver sus sufrimientos. También nos tocó estar a los pies de la cruz y verlo morir. Dentro de nosotros hay una gran tristeza. Hay dudas, hay frustración porque quisiéramos salvarlo y no permitir que eso le estuviera pasando. ¿Cuántas emociones pudieran haber dentro de nosotros al ver a Jesús, a ese hombre, muerto en la cruz? Pero también dentro de nuestro corazón había algo y era la esperanza. La esperanza de que Jesús nos había prometido que Él resucitaría, que Él tendría que morir en la cruz, pero que al tercer día estaría de nuevo con nosotros. Regresamos a nuestras casas, seguramente estamos en silencio, seguramente lloramos, no tenemos hambre, no queremos compartir con nadie porque estamos apesadumbrados. Nos duele que Jesús haya muerto en la cruz. Y pasan los días, y pasa el primero, el segundo, y llega ese tercer día donde se ha de cumplir lo que Él nos prometió. Y de pronto, ante nuestros ojos, no pasa nada. ¿Qué pasó? Jesús no resucitó. No lo veo, no lo encuentro. Nuestro corazón se desvanece, se desmorona, nos llenamos de desesperanza y nuestra fe se apaga. Lo que acabo de yo hacer con ustedes, y les pido que regresemos al tiempo actual, han de decir que qué mala soy, que los he dejado en esta tristeza, es llevarlos a ser discípulos como aquellos discípulos de Emaús. En Lucas 24, capítulo 13, nos dice: ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Entre ellos hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentan por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignoran lo que pasó estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de nosotros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres lo habían dicho, pero Él no estaba. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento,
¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar a su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que a él se refería. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo un ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba». Él entró y se quedó con ellos. Y estando en la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, luego lo partió y lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: en verdad, el Señor ha resucitado y se le apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido a partir el pan. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, imagínense que ustedes son ese discípulo que acompañaba a Cleofás y que tuvieron la gran bendición de volver a ver a Jesús. Hoy nuestro corazón se debe de llenar de alegría. Hoy nuestra vida, no solo el corazón, nuestra vida, nuestras actitudes, nuestro compartir, se debe de llenar de alegría, porque estamos seguros que Jesús resucitó y que resucitó para darnos la vida eterna. Esto es un acontecimiento histórico, no es fantasía. Y eso lo encontré en el Catecismo de la Iglesia Católica. Es un acontecimiento histórico y trascendente, porque gracias a la tradición sabemos que hubo testigos en la resurrección del Señor. Y por supuesto que trascendía en el tiempo. Siglos después, hoy celebramos la gran resurrección de nuestro Señor. Es obra de la Santísima Trinidad, porque sin el poder del Padre y la unión de la humanidad de Jesús y la divinidad de Dios, no se podría dar, ¿no? He estado siguiendo una peregrinación de Magdala con el padre Juan Solana y él lo explica perfectamente. Se expresa el poder de Dios perfectamente en la resurrección de nuestro Señor. La resurrección de Jesús nos da la vida eterna. Tenemos la promesa de que en algún momento compartiremos con Él el cielo, que María estará con nosotros y nos acompañará siempre. Yo los invito a que este domingo celebremos, porque esta es una gran fiesta, así como lo es la Navidad, que celebramos el nacimiento de Jesús. Tenemos que celebrar la resurrección del Señor, con las comidas más ricas, compartiéndolo con nuestros seres más queridos y sobre todo, que es un gran compromiso que como miembros de FEF tenemos, ser testimonios de la alegría de que Jesús ha resucitado y de que permanece en nuestras vidas. Yo les agradezco mucho este espacio y espero que dentro de ustedes haya yo dejado esta semillita, que florezca, que dé grandes frutos y que todos los días celebren que Jesús está vivo en nosotros. Muchísimas gracias.